Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestro webinar del mes de abril. Y en esta oportunidad vamos a hablar de monitoreo ambiental referido a la normativa y a la medición. Mi nombre, para quienes no me conocen, es George Maguire. Soy su gerente de entrenamiento y vamos a, en conjunto, caminar por todo lo que significa un monitoreo ambiental, ¿ya? Durante la presentación, ustedes pueden escribir algunas preguntas para que no se nos olviden en el chat o en las preguntas directamente. Al final las vamos a leer todas, ¿ya? Comenzamos. Primero que todo, cuando hablamos de un monitoreo ambiental, nos referimos principalmente a un conjunto de actividades que vamos a planificar. Todo esto con el fin de que tengamos datos confiables respecto al estado, directamente como ahí está escrito, de componentes ambientales de un ecosistema, de un cuerpo hídrico, o sobre emisiones que se generan por una actividad específica, una actividad productiva, ya sea de alguna empresa privada, pública, o respecto a algún evento o situación particular que requiera calificar el estado de un componente ambiental, como dijimos anteriormente. En Chile, la aplicación posee doble naturaleza. O sea, hay dos razones por las que nace un monitoreo ambiental. Primero es una naturaleza técnica y la otra es una naturaleza regulatoria. Pensaríamos que esto es lo mismo, pero yo lo empiezo a separar porque hay una visión y un objeto distinto, ¿ya? Por ejemplo, la naturaleza técnica de un monitoreo ambiental se refiere primero que todo a los métodos analíticos, que estén válidos, que estén normados en algunos casos, o que tengan una estructura metrológica importante, o un control, como acá dice, metrológico, y que sus procedimientos sean trazables, ¿ya? La naturaleza regulatoria se refiere principalmente a que los resultados son utilizados para demostrar algún cumplimiento de alguna resolución de calificación ambiental, ya sea norma de emisión, norma de calidad ambiental o alguna exigencia sectorial. Aquí ya vamos introduciéndonos en esta separación, en donde yo hablo respecto a una naturaleza regulatoria, en donde tengo que cumplir con alguna, con orden de regulación del método, de lo que estoy caracterizando o monitoreando, y también tengo que cumplir con lo técnico que me requiere este método, ¿ya? Eso es lo primero. Luego, una calidad de monitoreo no depende únicamente del valor informado en un certificado analítico. Esto tiene que ver con que en muchos casos, muchos de nosotros podemos pensar, decir, ah, perfecto, tomo la muestra y, y lo envío a un laboratorio ultra, mega, hiper acreditado, certificado, tiene todas las estrellas. No obstante, el monitoreo sí es clave. Por esa razón es que ustedes, es lo que estamos hablando acá principalmente, ¿ya? Alguien me menciona por acá que no logra escuchar, me confirman que se está escuchando bien, puede que sea un punto técnico del usuario puntualmente, ¿ya? Pero como les decía, también depende sí o sí de la representatividad de la muestra, o sea, no necesariamente tenemos que dejar todo en manos del laboratorio acreditado o el laboratorio específico, ¿ya? Finalmente, sí es importante el muestreo, la representatividad, el punto que yo voy a tomar para el muestreo, la frecuencia, ya sea alguna frecuencia que me digan o que efectivamente es una frecuencia que yo establecí. La conservación de la muestra. Ustedes también saben que eso es muy importante. Muchos de ustedes ya saben hacia dónde voy a ir con esto, ¿ya? Y aquí recién empezamos a hablar de la competencia del laboratorio y la correcta interpretación de estos datos y la estadística como tal. Por ello, un programa robusto o una planificación robusta debe diseñarse desde el riesgo ambiental que yo estoy considerando y desde la obligación legal aplicable, ¿ya? Normativa. Vamos a comenzar con la ley 19.300, que principalmente se enfoca a que ya el Estado como tal establece las bases generales de un sistema ambiental, ¿ya? Define
Instrumentos de gestión como normas de calidad ambiental, normas de emisión, planes de prevención de contaminación. Todo aquel que tenga acceso a esta ley y la haya leído alguna vez, va a entender que fija los lineamientos, pero como ley no va a decir efectivamente qué es lo que tenemos que hacer. Va a insinuarnos o nos va a informar, haga esto de acuerdo a lo que establece tal norma o demostración metrológica fidedigna, ¿ya? Y yo menciono acá que tiene, obviamente, título 2, hay un título 1 que es una introducción a la ley de instrumentos de gestión ambiental, de la responsabilidad por el daño ambiental, importante y clave, de la fiscalización, cómo funciona la fiscalización. Al leer esta ley, perdón, no es una norma, por ejemplo, habla de cómo yo puedo denunciar, cómo se activa un proceso de fiscalización, y en muchos casos son, por ejemplo, las municipalidades, donde se ingresa una solicitud de fiscalización o un reclamo de alguna situación ambiental. Esto es una forma, es un mecanismo, como le llaman muchas veces, de cómo se activa un proceso de fiscalización. Y también declara e informa respecto al Fondo de Protección Ambiental, de dónde vienen los recursos, para dónde están destinados esos recursos, etc. ¿Ya? No podía no mencionar la ley 19.300 porque finalmente habla sobre las bases generales de lo que es el medio ambiente y define muchas características. ¿Ya? Luego, ya introduciéndonos a lo que yo les estoy diciendo, está la ley 20.417, donde, como aquí ya el Estado, como mencioné anteriormente, crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la SMA, o sea, la Superintendencia del Medio Ambiente. Desde una perspectiva práctica, el SMA, así lo vamos a llamar a futuro, de repente lo vamos a desarrollar, es el organismo más relevante para el monitoreo. ¿Ya? Muchos de ustedes ya saben qué es el SMA. ¿Ya? No quiero mezclarlo con la DGA, que también yo sé que ustedes pueden haberla escuchado, pero vamos a terminar esta idea. La SMA es el organismo más relevante, como les dije, para el monitoreo, ya que fiscaliza todos los datos reportados, exige los antecedentes técnicos, revisa metodologías y sanciona los incumplimientos. O sea, acá hay una entidad técnica del Estado, finalmente, que me exige todo lo que estamos hablando ahora, ¿ya? Y adicionalmente existen decretos. Si estamos hablando de normativa, hablamos de ya dos leyes, y después vamos desarrollando esto que existen decretos sectoriales, como por ejemplo el DS90 para descargas a cuerpos o aguas superficiales, el 46 para aguas subterráneas, y muchos otros más, ¿ya? Muchos otros decretos supremos, que por ejemplo está el 609 para descarga agua alcantarillada, pero probablemente aquí el monitoreo no aplica tanto para nosotros porque en el fondo no es un monitoreo que yo necesite documentar por un impacto ambiental, ¿ya? Probablemente sí vamos a monitorear, o ustedes lo hacen, pero por un sentido de cumplimiento respecto al ente que receptor de mis aguas descargadas de alcantarillado. No sé si me explico. Como por ejemplo, ustedes pueden descargar y hay una empresa encargada para el tratamiento de este RIL de alcantarillado, entonces va a decir, ok, esta es tu tabla, esto es lo que tienes que cumplir, y ustedes van a monitorear esto, pero no es para cumplir una normativa principal, es un acuerdo entre las partes. La entidad encargada de depurar estas aguas que recepcionamos de alcantarillado, ellos sí tienen que cumplir normativas legales, ¿ya? Pero se entienda. Y como les mencioné, no confundamos un poco también respecto a estas leyes o al SMA con la DGA. La DGA, que es un organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que es la Dirección General de Aguas, se preocupa de, por ejemplo, monitorear pozos, ver el volumen de extracción, calidad de agua, los reportes. Cuando hablamos de extracción de pozos, tiene mucho que ver con los suministros de agua potable rural, ¿ya? Los SSR, ¿ya? Que hoy día se conocen, ¿ya? Sistema bueno, ahí lo vamos a recordar después. También respecto a alguna obra hidráulica que esté en camino, algo que en realidad puede impactar respecto al caudal, la seguridad, el impacto que puede generar esta obra hidráulica, ¿ya? No confundamos a la DGA con una entidad que regula las descargas, como la dijimos el DC9046. Obviamente, de repente puede hacer un match, pero con alguna situación puntual. Y el agua potable urbana, ¿ya? Insisto, la DGA regula el monitoreo, la extracción, nivel de caudal, y parte de la calidad de agua superficial y subterránea está asociada a lo que son los pozos y obras, ¿ya? Pero volvemos a el SMA, que es finalmente la entidad legal que a nosotros nos va
a empujar principalmente al control que corresponde. ¿Ya? Ahora, ya hablamos del marco, hablamos de lo importante de un monitoreo ambiental, hablamos del marco normativo a grandes rasgos, ¿ya? Me voy a devolver un poco acá porque yo les hablo de la normativa respecto a la entidad regulatoria, que yo sé que es mucho de lo que ustedes me han consultado en mi experiencia como asesor técnico, finalmente, de muchos de nuestros clientes. Pero obviamente también entendemos que existe normativa, la norma china de 409, de la parte 2, respecto a el muestreo y calidad de agua potable en la parte 1, y otras más, normas chilenas 373, distintas normas para calidad de agua, diferente el tipo de uso de esa agua, pero yo quiero llevarlo siempre al monitoreo. ¿Por qué lo digo? Para que ustedes no tengan la idea errada de que voy a soslayar esto. Esto nutre esta presentación. Todas las normas nutren esta presentación. ¿Ya? Ahora, como les dije, introducción, importancia de un monitoreo ambiental, en qué partes se dividen, normativa asociada. Pero ¿cómo empiezo un monitoreo ambiental? Quizás muchos de ustedes hoy día están en la situación en que necesiten comenzar un monitoreo ambiental. Y lo principal, importante, es iniciar, sin lugar a dudas, con un programa, o sea, planificar. Yo sé que esto suena muy simple de decir, pero no pueden no partir un monitoreo primero consultándose el por qué, ¿ya? Como les dije anteriormente, un monitoreo ambiental no se corrige con un laboratorio bien acreditado. Un monitoreo técnicamente débil va a tener mucha imperfección al momento del reporte, ¿ya? Entonces, primero me defino en esta planificación por qué. ¿Por qué quiero comenzar un monitoreo ambiental? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Ya? Y acá yo siempre me enfoco a aguas, pero ustedes pueden tener una situación con suelos, con aire, con muchas cosas, pero vamos acá a enfocarnos al agua, al recurso hídrico como tal. Entonces, ¿por qué? Porque estoy haciendo un trabajo que finalmente estoy descargando algún efluente con alguna característica a un cuerpo hídrico, ya sea lago, ríos, napas subterráneas, etc. O finalmente es porque quiero hacer un análisis, quiero caracterizar este río o este humedal, por ejemplo. Entonces, primero es el por qué. Y luego yo me desarrollo una hipótesis de control o una variable ambiental relevante, o sea, el análisis del por qué. Ya. ¿Por qué hago el análisis? ¿Por qué tengo un RIL? Vamos a irnos al caso. Estoy tratando de ser muy genérico, pero me voy a ir al caso de empresas privadas principalmente. Ok, producción de lácteos, productos lácteos. Entonces voy a tirar probablemente un RIL con mucha carga orgánica. Entonces digo, ¿por qué? Claro, porque una carga orgánica muy elevada necesita ser depurada y controlada, porque si yo lo lanzo a un río, por ejemplo, voy a sin lugar a dudas, variar el ecosistema. Voy a hacer que se proliferen otras especies que deberían estar en equilibrio. Entonces ahí está el por qué. Ahora el control es por qué, lo acabo de mencionar. ¿El por qué? Porque estoy descargando un riel altamente orgánico. ¿Por qué el control? Es porque esto va a destruir el equilibrio del ecosistema. ¿Y cuál es la variable ambiental relevante? Podemos ser más específicos y decir, mira, sabes que tengo vegetación que está en equilibrio, pero con una carga orgánica con altos nutrientes va a proliferar. O hay algunos animales que van a consumir este riel y se pueden morir, etc. ¿Ya? Parto una planificación, como les dije, con un porqué y un análisis del porqué. ¿Ya? Por ejemplo, si la planta descarga, en una descarga de efluentes, no solo es el pH el relevante, como les estoy mencionando, pueden existir muchos otros. Y ojo, que un monitoreo ambiental que no se transforme siempre en un concepto de, y lo vamos a decir más adelante, de control normativo porque me fiscalizaron. Un monitoreo ambiental, ya sean las labores en que estemos, tiene que ser proactivo, no reactivo. O sea, mientras más yo caracterizo mi cuerpo hídrico que utilizo, ya sea como receptor de mi producción de descarga o como donde yo extraigo recursos para utilizar, monitoreemos. Si no me están fiscalizando, no me están pidiendo esto por lo menos cada cierto tiempo para que caractericemos bien qué está pasando, ¿ya? Recuerden, un cuerpo hídrico va a cambiar. El río el río Mapocho, vamos a hablar del río acá céntrico, que corría con su caudal en el año 1980, no es el mismo que ocurre hoy día en el 2026. Entonces, ¿cómo puedo yo tomar decisiones respecto a eso? Es porque tengo datos, ¿ya? El plan sí o sí debe considerar los puntos de muestreo que sean representativos.
que obviamente tenga una accesibilidad segura, o sea, yo no voy a poner un punto totalmente riesgoso o que es imposible de muestrear. Considerar si el proceso está en un punto cotidiano de operación, o sea, yo no voy a monitorear el punto y la fecha de frecuencia es cuando nadie trabaja o cuando nadie descarga, ¿ya? Frecuencia mínima de monitoreo, ya sea que se exija o hay una estacionalidad en el muestreo. Y cuando digo exija, hay justamente algunos parámetros que te indican, por ejemplo, la determinación para agua potable de cloro, libre o cloro residual, habla de cuántas veces dependiendo del resultado, o de turbidez dependiendo del resultado, a eso me refiero con lo exigido. O también puede que el ente fiscalizador ustedes les digan, no sé, es que mínimo tenéis que hacer 4 veces. Pero en el fondo donde esté escrito es lo que manda. Y también como ustedes lo reporten técnicamente. No, yo lo voy a hacer solo una vez al año, porque una vez al año yo descargo, ¿ya? En agua superficial, por ejemplo, un punto aguas abajo de muestreo puede verse afectado por la mezcla incompleta si yo ubico el punto muy cercano a la descarga, ¿ya? También deben definirse, obviamente, criterios de acción de qué hacer ante alguna desviación. O sea, si yo veo inmediatamente que tomo un punto que siempre me dio 5, 5, 6, 5 y me da 40, y el 40 no es beneficioso para lo que yo estoy haciendo ni para el cuerpo que recibe este fluente, tiene que haber acciones. ¿Qué voy a hacer en este caso de? ¿Ya? Resultados cuando hay fuera de especificación o fallas de equipo. ¿Qué pasa cuando voy a tomar muestra y me falla el equipo? Ya, perfecto, voy a obviar ciertos parámetros. No sé, tiene que haber una acción. Eso es parte de lo que es planificar. Sin reglas previas, como pongo acá, el dato pierde capacidad de gestión. Cuando digo capacidad de gestión me refiero a que si no hay un plan, si no hay reglas, después yo le pregunto a alguien, dice, ya, yo me di PH, ¿dónde? No, acá, ¿y por qué hay? Eso es lo que va a ser siempre un ente fiscalizador. Y cuando no estamos preparados, lo más común es decir, hoy me está agobiando, me quiere pillar, o muchas de esas cosas uno dice. Pero en realidad es porque no hubo gestión del dato, de la planificación. ¿Qué está midiendo? pH. ¿Por qué lo está midiendo acá? Porque según la norma, bla, 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 el pH se mide in situ. ¿Y por qué lo mide acá? Porque este es el punto que yo escogí, donde el flujo del caudal es laminar, no hay turbulencia, y también está unos 2 metros aguas abajo del punto de descarga, porque está demostrado que el caudal de esto, más el Reynolds, digámoslo así, o la turbulencia o no, mezcla perfectamente el agua. Listo, respondí, porque planifiqué mi punto de muestreo, planifiqué mi dato a tomar. Espero se vaya entendiendo y vayamos dando forma a lo que es un monitoreo ambiental. Luego, yo primero hablé de cómo cómo parto un monitoreo, y luego cómo tomo la muestra y su aseguramiento, ¿ya? La muestra, quiero que recordemos siempre, es una pequeña foto del sistema ambiental. Por eso, yo les pido, también les menciono en esta presentación, que es de alta relevancia que ustedes sepan escoger y planificar el día, el cómo, el por qué, todo. Porque si yo saco la foto cuando no hay descarga, cuando el día está hermoso, cuando el río está cristalino, claramente va a haber una desviación para cuando llegue una entidad fiscalizadora y vea que el río está turbio y pasan muchas cosas. Entonces, planifiquemos correctamente. ¿Por qué? Porque es una pequeña foto que tiene que ser lo más representativa. Acá, en honor a la metrología, yo lo digo, pero también en honor a los recursos. O sea, yo voy a invertir dinero en que alguien tome una muestra, en analizar ese dato en terreno, en que incluso vaya a un laboratorio acreditado. Por ende, ¿por qué no prepararnos también respecto a esta foto, que sea lo más representativa posible? ¿Ya? Que busca ejemplificar todo el proceso o el universo del ecosistema de interés. Por ello, la principal exigencia técnica es sí o sí la representatividad. Sí o sí tiene que ser una muestra representativa. Una muestra tomada en el horario representativo, con un recipiente incorrecto, no representativo, perdón, ni con un recipiente incorrecto, o luego de alguna purga principal, puede generar un sesgo severo. Y severo digo que ustedes mismos no sepan qué es esto, de qué estamos hablando, por qué este dato es así y ahora está así, porque no hay una planificación. Insisto, aquí creo que la palabra que yo más voy a repetir va a ser una proactividad en un monitoreo ambiental, no una reactividad. ¿Ya? La cadena de custodia documenta la historia completa de la muestra desde su toma hasta el análisis. No obviar que obviamente debe incluir un código único, fecha, hora, responsable, la preservación aplicada, la temperatura de transporte, recepción en laboratorio, observaciones, etc. ¿Ya? Cuando hay un monitoreo,
dentro de, por ejemplo, una planta de tratamiento de riesgos, eso no cumple con alguna representación legal, eso es como un control operacional interno. Entonces, por eso se entiende que alguien tome muestra y vaya a medirla. Y no se pregunten, hoy no le pongo la fecha, ni la hora, ni un código de barra. No, porque es algo interno, ustedes ven lo que hacen. Pero, si ustedes van a reportar algo y van a analizarlo correctamente y van a defenderlo, tiene que tener mínimo todos estos datos. Se van a dar cuenta cuando venga un laboratorio acreditado a tomar la muestra y van a ver que tiene frascos rotulados, muchos de ellos tienen código de barra, otros solamente se les escribe, no importa, la técnica que sea tecnológica o más común de lápiz y papel no es interferente de tener una buena custodia de datos, ¿ya? El documento evita cuestionamientos posteriores, o sea, como cuándo lo tomó y por qué no por qué, sino que cuándo, en qué lugar, etc. ¿Ya? Por ejemplo, en matices líquidas se suelen refrigerar cercano a los 4 grados Celsius. Y ahí ustedes me pueden decir como qué podrían, y coméntenme también qué es lo que ustedes argumentan cuando dicen esto. Por ejemplo, muchos de ustedes dicen, oye, George, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo tomo mi muestra y la refrigero a 10 grados Celsius controlado. La pregunta no significa que yo diga, uy, sí me parece bien, porque yo técnicamente podría decir, me parece bien, porque a 10 grados Celsius no hay proliferación, pero ¿qué muestra tomaste? ¿Qué muestra tomaron? Y ahí empieza un cúmulo de consultas que ustedes son los principales expertos en responder. Si ustedes creen que su muestra no puede estar a 4 grados Celsius porque proliferan algunos microorganismos termófilos que finalmente se ven potenciados en su desarrollo a los 4 grados, tienen que justificarlo técnicamente. Son cosas muy específicas que yo menciono, pero sirven como ejemplo para todo. Si ustedes me dicen, George, lo que pasa es que yo tomé la porcentaje 9, parte 2 de muestreo representativo. Yo digo, pero eso es para agua potable. Sí, pero me sirve bastante porque en realidad lo que yo estoy haciendo es tomar agua de un río que igual se potabiliza. Entonces puedo defenderlo técnicamente que uso esa norma para preservar las muestras. Y técnicamente yo podría decir, si que me tocara mi ser fiscalizador, decir, ¿sabes qué? Me parece coherente. No obstante, me gustaría que ocuparas tal norma que existe para muestreo representativo para todo tipo de muestras, ¿ya? O que consultes la 373, por ejemplo, que también habla pago para todos, ¿ya? Definir siempre el tiempo máximo entre toma de muestra, entre toma y análisis, depende siempre del parámetro. Eso lo sabemos, ¿cierto? Lo consideramos y también lo tenemos súper considerado respecto a lo que ya tenemos como por experiencia, ¿ya? Muchas veces nosotros pasamos esto por alto porque el laboratorio que yo contraté se preocupa de todo eso, de llevar la muestra rápidamente, de tomar la refrigeración, de poner las gotitas o no de algún preservante. Incluso ellos deberían, también el laboratorio acreditado, definir el punto de muestreo. No previamente haberlo conversado con ustedes, porque a lo mejor ustedes dicen, no quiero que lo tomes ahí. Y él va a decir, pero es que este es el punto más representativo, no quiero que lo tomes ahí. Y ahí ellos van a tener que justificar, probablemente van a decir, el cliente no quiere que lo tome donde es el punto más representativo, y se escoge este otro punto en contraparte. Pero igual puede que no sea objetable, ¿ya? Como les decía, hay datos que te vas a llevar, que se van a llevar los recolectores de monitoreo, pero hay datos que en un monitoreo ambiental se tienen que hacer en el lugar. Ejemplos clásicos son pH, temperatura, oxígeno disuelto, cloro libre, conductividad, por ejemplo. Voy a mencionar algunos de ellos. Todos ellos pueden cambiar y la naturaleza de su resultado final, al momento de llegar al laboratorio o al punto donde yo analizo toda la muestra, va a significar que me permita, que me haga tomar decisiones erradas. Por ejemplo, cloro libre, más sencillo. Tomo la muestra de cloro libre, mido y me marca dentro del rango. Pero si yo tomara la muestra y me la llevara, estuviera en el recorrido y llegara desde las 8 de la mañana, llegara a la 1 de la tarde al laboratorio, ¿qué va a pasar con el cloro libre residual? Probablemente no queda nada. Entonces yo voy a reportar 0. Cuando reporte 0 cloro residual, el cliente al que yo reporté, que me pidió este monitoreo ambiental, va a decir, estoy fuera, voy a lanzar más cloro o no está funcionando el sistema de cloración que tengo, que nos pasa mucho. Entonces, ante esa situación, hay parámetros que se toman in situ, ¿ya? Y el oxígeno disuelto, por ejemplo, la saturación que mide el oxígeno disuelto no es 100% que haya O2, sino que es la saturación en el aire o en el medio. Se recomienda calibrar el punto 0 y máximo de saturación en el punto de análisis, porque es el lugar donde ambientalmente está. Si no lo hacen así es porque probablemente estamos todos en una cota
a nivel del mar un poquitito variable. Pero, por ejemplo, en el altiplano, en puntos donde hayan ríos de mayor altura, esto tiene que ser calibrado, ¿ya? No olviden, el uso de equipos portátiles exige siempre una calibración previa con patrones trazables. En pH, por ejemplo, se utilizan buffers certificados. En la conductividad, soluciones también de patrón conocido certificadas. Oxígeno disuelto ya se los mencioné. Y toda calibración debe quedar registrada. Yo les dije, custodio de medición, o sea, debe haber una trazabilidad. En equipos HANA existe lo que se llama GLP, que al momento de que ustedes calibran, guarda los datos de calibración. Si descargan el dato, les va a salir al principio, calibrado a tal fecha. Muy bueno para trazar, muy bueno para demostrar buenas prácticas al momento de tomar análisis o muestreo. Y además se deben documentar condiciones ambientales por lo demás. O sea, lluvia, viento, caudal. ¿Por qué la lluvia? En un río la lluvia puede hacer generar mucho movimiento y hacer que el residuo vuelva un poco más turbio el agua, ¿ya? O la lluvia en sí va a arrastrar más sedimento y va a hacer que el agua se vuelva más turbia en algún punto. Si es que está operando una bomba, si hay algún color, olor o espuma específica en el punto. Estas observaciones suelen explicar más adelante variaciones posteriores. O sea, imagínense lo que significaría, voy a exagerar, nunca me ha pasado, pero en un punto de muestreo donde ustedes sientan mucho olor a amoníaco, probablemente la saturación en el agua es una saturación de que ya hay amonio. Entonces, cuando yo haga el nitrógeno Kendall, probablemente voy a tener un resultado muy elevado y voy a decir, ah, claro, hay una saturación de amonio con amoníaco por alguna razón especial. Nada es al azar. O generación de espuma. ¿Por qué tanta espuma? No, mira, sabes que no se descarga ningún componente ni producto artificial que genere espuma. No, pero justamente hay una proliferación de algo que genera una espuma. ¿Ya? No obvien esto también. Y ya que hablamos de monitoreo ambiental y tomamos la muestra, hacemos análisis en el punto, lo importante después es el laboratorio y el análisis en el laboratorio. Los análisis en el lugar requieren métodos sí o sí validados. Eso ya ustedes lo saben, pero a veces, muchas veces, descansamos en decir, no, este laboratorio me hace muestreo. Pero preocúpense que forme parte de una red metrológica a nivel mundial. Nosotros en Chile usualmente tenemos laboratorios acreditados en la ISO 17025, es la referencia habitual, ¿ya? Pero cualquier laboratorio que demuestre su acreditación, incluso en otra entidad, también es válido, ¿ya? O con otra metodología. Es difícil, muy difícil, porque en el fondo ISO 17025 hay mucha experiencia, hay mucho personal competente técnico, entonces como que es muy difícil que alguien se cambie de eso de acreditado y transforme, cree o tome una norma de acreditación distinta. Cada método debe declarar un límite de detección en el laboratorio, ¿ya? Un límite de cuantificación, exactitud, precisión y certidumbre. O sea, si yo voy a medir pH, tiene que tener todo eso definido en el laboratorio acreditado. Ustedes como clientes pueden pedirlo. Pero no es el caso de que yo les explique cómo exigir cosas, en el que en el fondo estoy hablando de cómo ahora va la línea de monitoreo ambiental, ahora en el laboratorio de análisis. El laboratorio en sí no puede tratar o informar un dato con dos cifras significativas, como si la incertidumbre en sí tiene una cifra significativa. Eso ya se entiende per se. Y los controles internos de un laboratorio acreditado, para ustedes como clientes de algún laboratorio que hace análisis del monitoreo ambiental realizado, va a incluir sí o sí blancos, en el caso de yo demostrar que necesito un blanco. El blanco hoy día puede ir desapareciendo por la calidad de la instrumentación que yo utilizo. Muchas veces el blanco, por ejemplo, para determinación de cloruros, era porque el agua no había tecnología suficiente, por ejemplo, para depurar el agua que yo usaba, que tenía cloruros, finalmente, ¿cierto? Entonces hoy día tenemos agua, procesos de osmosis, procesos de depuración del agua en donde ya casi el cloruro no está. Entonces, a veces el blanco puede ser necesario, no heredemos estos métodos porque existen, evaluemos, ¿ya? Me pasa mucho que potenciométricamente los equipos, no los de HANA, los equipos en general, no saben que algo es cero. Entonces mide y dice, tengo una medición y no voy a parar nunca de medir porque no sabe que no hay nada. Ahí se tiene que evaluar efectivamente si existe o no un blanco. Y muchos de ustedes en algún laboratorio, ya sea acreditado o no, transforman este blanco en una gotita de la bureta, por ejemplo, si fuera por titulación. Eso no tiene un sentido técnico, eso es por cumplir. Evalúen esos blancos si ustedes están en un laboratorio que recibe muestras de monitoreo ambiental. Los duplicados nunca van a eliminarse, son muy útiles, incluso triplicados, dependiendo del parámetro y la importancia.
Estándares de verificación. Sí, también yo, por ejemplo, es muy común que el pH lo calibren y después yo mida en el laboratorio, puede ser para lo que sea. Y listo, medí y calibré mi GLP, pero de repente es muy útil que yo mida un buffer o mida con un buffer fresco, diga, mira, a las 12 del día me dio 7. No es necesario calibrarlo al tiro, pero medí y cerró súper bien. Si estos controles fallan, todo lo que yo estoy mencionando, el lote analítico completo puede quedar técnicamente cuestionado. O sea, si les preguntan a ustedes que trabajan en un laboratorio de monitoreo ambiental y el duplicado no lo hacen, cuestionado. Si finalmente también el estándar de verificación les dio fuera de algún rango. Y aquí es importante qué rango van a usar, el del certificado o un rango de ustedes. Si ustedes ocupan un rango propio, tienen que justificar por qué están dando ese margen de apertura. Ustedes son los expertos en esto, como les digo. Luego pasamos a los reportes, ya sean reportes del laboratorio o reportes del monitoreo ambiental en terreno, etc. No consiste solo en subir números a una plataforma. Eso no es llegar y mostrar. Debe existir siempre una validación, una revisión técnica, ¿ya? Que exista una coherencia histórica. Si ustedes ven que el dato siempre dio 5, 5, 5 y saltó a 40, también fundamenten. Ese día había una descarga, la empresa tanto, tanto, entonces así se van a evitar alguna situación que sí o sí va a ocurrir. O sea, yo no lo menciono y va a llegar la SMA probablemente a preguntar por qué este dato te dio 40 y por qué está fuera de rango o por qué está llegando al límite o por qué cambió, qué cambió en ustedes. Pero si ustedes lo dicen, va a llegar la SMA probablemente, pero va a llegar con una actitud ya no de fiscalización, sino que como de conversemos. Qué bueno que lo identificaste, qué bueno que me tengas el trabajo armado respecto a lo que yo te iba a preguntar, ¿ya? La SMA, como decía, utiliza sistemas electrónicos para un seguimiento ambiental. Muchos de ustedes lo deben conocer, lo deben usar. Un error frecuente es reportar resultados y no adjuntar, como les dije anteriormente, nada de respaldo. O sea, yo lo medí, me dio 30, pero bajo qué concepto, qué metodología. Por eso muchos laboratorios acreditados mencionan la metodología. Si ustedes conocen laboratorios acreditados o son clientes de uno, pueden pedirle la base de la metodología. No le van a dar el procedimiento, no es una obligatoriedad, pero sí saber cómo lo midieron, ¿ya? Ahí lo que les mencioné. Si no mencionan nada, si no adjuntan nada en base a una inconsistencia en datos o en base a algo que pasa en el monitoreo que sale del común del dato, puede gatillar un requerimiento formal. El requerimiento formal es una solicitud ya que emplace a la entidad que estaba encargada del monitoreo ambiental por alguna razón, ¿ya? Tampoco nadie hace monitoreos per se, porque quiere solamente. Un buen reporte va a incluir siempre una revisión por un segundo profesional o un equipo de profesionales, control de las versiones del reporte, control de también los procedimientos, una trazabilidad documental y archivos de respaldo por varios años, ¿ya? Si es que fuera el caso y no estoy iniciando. Y luego, un monitoreo ambiental tiene incumplimientos, como ya lo saben. Podría ocurrir algún incumplimiento. Los incumplimientos frecuentes, de que ustedes no lo crean, no tienen mucho que ver con, bueno, siempre, claramente, lo más grave es no cumplir con el parámetro establecido, la tabla establecida para mi descarga o mi resolución de impacto ambiental, etc. Pero casi siempre es por pérdida de frecuencia en el monitoreo. Como no tengo, acá tengo una descarga, porque alguien puede hacer una denuncia y tú dices que no tengo un monitoreo definido. No. Punto equivocado de muestreo, laboratorio fuera del alcance técnico, no valido que el laboratorio que yo envío mi resultado o que viene a hacer un muestreo representativo no estuvo acreditado. Puede ser muy bueno el laboratorio, pero si no está acreditado no hay una trazabilidad metrológica, ¿ya? Desde la mirada regulatoria, no monitorear puede ser tan grave como exceder un límite, porque impide sí o sí verificar el desempeño, o sea, lo que yo estoy haciendo, cómo yo me hago responsable de mi propia descarga al cuerpo hídrico, ¿ya? Por ello, muchas organizaciones implementan calendarios, índices semáforos, auditorías internas. Y acá una frase que leo textual, me gusta mucho, cuando desarrollé la idea. Una gestión madura transforma el monitoreo en herramienta preventiva, yo lo mencioné anteriormente, y no solo reactiva frente a fiscalizaciones. Eso se nota, ¿ya? Cuando yo soy reactivo se nota mucho. Cuando es preventivo tengo experiencia en mi dato. Puedo justificarlo, puedo indicarlo, ¿ya? Y ahora todo lo dicho,
Yo sé que a ustedes les interesan mucho también algunos ejemplos. Yo acá trato de ser súper genérico con algunos ejemplos, como para tener la idea aplicada, ¿ya? Por ejemplo, en Riles, que yo descargo aguas superficiales. Lo primero defino la aplicación. ¿Se acuerdan el por qué? Tengo una industria o una planta que descarga un residuo a un líquido, a un río, un canal, ¿ya? Por ende ahí digo, ¿qué tengo que cumplir? El DS90, ¿cierto? Descarga de aguas superficiales, cuerpos hídricos. ¿Quién lo fiscaliza? Lo más probable es que va a llegar el SMA, la Superintendencia de Medio Ambiente, y los procedimientos típicos de este proceso es definir el punto de descarga, ejecutar un muestreo puntual o compuesto según la resolución del programa de monitoreo. Cuando digo compuesto es como tener de estos típicos como equipos muestreadores que se dejan en el punto y toman muestra cada cierto rato, preservar las muestras, medir parámetros in situ cuando corresponda. También el procedimiento típico es definir quién me va a hacer el muestreo. Ojo, si yo ya tengo un decreto supremo, si yo ya sé que estoy descargando un río, lo más probable es que, por mucho que yo tenga las competencias técnicas, si no estoy acreditado, no me va a servir. Por ende, voy a necesitar un acreditado que fortalezca el custodio de mis datos, ¿ya? Que yo diga, me dio 10, estoy dentro de norma, está perfecto, y también porque lo dijo una entidad que está en todo el orden meteorológico a nivel mundial. Ojo que un acreditado nacional es como si estuviera acreditado a nivel mundial, porque recibe pruebas interlaboratorios, un montón de cosas, ¿ya? Entonces, parte del procedimiento típico es definir el laboratorio, mi compañero, mi partner técnico. Ahora, me han preguntado muchas veces, y es bueno partir con este ejemplo, es como, ¿y cuántas veces envió la muestra al laboratorio acreditado? Porque el ente fiscalizador me dijo cuánto. Y aquí es donde ustedes son expertos. ¿Cuánto? Yo les podría decir ahora, ya, el técnico HANA les acaba de decir que tiene que hacerlo una vez a la semana. Dinero, tiempo, y ustedes me van a decir, pero es que el técnico HANA dijo una vez a la semana, pero yo solamente opero mi planta una vez al mes. Y todo de como, ¿ya? Entonces ustedes son los expertos, como les dije antes. Ustedes definen bien y podemos conversar esta respuesta. George, ¿sabes qué? Mira, mi planta trabaja 24/7, perfecto. Entonces, ¿cómo? Pero a lo mejor el caudal de dilución es tan pequeño que en el fondo voy a decir, pucha, el control es poco. La idea es que ustedes vayan definiendo estos puntos, ¿ya? El objetivo es verificar el cumplimiento sí o sí. El por qué es grande y es importante en este ejemplo. Cumplimiento de límites máximos permitidos. Recuerden, el DS90 no tiene solo una tabla de cumplimiento, tiene muchas, por ende tienen que tenerla súper definida. Máximos permisibles de contaminantes antes de descargar al cuerpo receptor. Otro ejemplo sería muestreo de agua potable para control sanitario. Un muestreo ambiental representativo para agua potable. La aplicación es que existen sistemas de distribución y plantas sanitarias, ¿ya? La normativa aplicada, claramente, en la norma chilena 409, parte 1 y parte 2, muestreo y calidad, y la autoridad sanitaria en este caso sería la CNE, ¿ya? El procedimiento de selección de los puntos representativos. Y aquí es importante considerar dónde va a ser, qué puntos tengo y justificarlos. Limpieza, desinfección de donde yo tengo que tomar la muestra. Purga previa de la línea. ¿Por qué? Porque el cloro puede estar ahí, se puede haber volatilizado y finalmente después aparece cloro residual. Toman el frasco estéril de microbiología o preocuparme del muestreo. El objetivo técnico en este caso es confirmar la inocuidad del agua distribuida a la población y claramente es cumplir con la norma chilena que establece los criterios para agua potable, ¿ya? Y en tercer ejemplo, y en laboratorios, por ejemplo, vamos a hablar del análisis de DO5 con aguas residuales. ¿Por qué? Control de planta de tratamiento y descargas industriales. DO5 está controlado como parámetro de descarga. La normativa asociada puede ser el DC90 y voy a utilizar métodos normalizados según el acreditado ISO 17025. Existe una norma chilena que habla de cómo hacer DBO5. Yo, para no hablar de tantas normas, hablé de un laboratorio acreditado porque obviamente usa la norma chilena, puedo usar otra, pero la usa casi siempre así. Procedimiento, medición de oxígeno disuelto inicial, tengo acá un equipo, incubación de 5 días a 20 grados, medición final de oxígeno disuelto, cálculo de DBO. La interpretación puede indicar valores importantes respecto a lo que yo voy a considerar un impacto en el agua. Muestro acá un equipo, porque también me interesa mucho como desde la vereda técnica, y no puedo no decir desde la vereda técnica de HANA Instrument, es que, por ejemplo, existe la norma chilena que habla de la medición de oxígeno de DBO
con medidores de oxígeno disuelto, pero dice que tiene que tener un agitador incorporado en la sonda. Y mi pregunta es, técnicamente yo podría decir, no, es que estoy poniendo un agitador magnético en el vaso para que agite y lo mantengo ahí, que no genera ningún problema en la muestra, y medir oxígeno disuelto con una sonda que no tenga el agitador para interno incorporado. Técnicamente se puede justificar, y ni siquiera justificar es como no es ni siquiera relevante muchas veces. Si nos enfocamos en una auditoría interna o externa en que no trae eso y no me preocupo de la agitación, yo creo que aquí es donde yo tengo que saber defender técnicamente cómo hago las cosas. Claro, podemos pensar, perdón, en hacerlo como dice la norma con un agitador de hélice incorporado. Pero, ¿y si ese agitador de hélice tiene un costo distinto al que me ofrece toda la gama de alternativas y son todos funcionales? ¿Y si ese agitador de hélice puede que no exista en el mercado hoy día de nuevo? ¿Puedo ocupar otra cosa? Entonces, todo eso también sirve para que ustedes puedan saber que se sientan libres de argumentar, ¿ya? Y para ir finalizando, tomamos harto tiempo, espero que esté siendo bien productivo para ustedes esta presentación. Tenemos distintos equipos. Yo les voy a mostrar acá nuestra familia de medidores de portátiles multiparámetros. Tenemos muchos códigos, multiparámetros, monoparámetros. Tenemos con maletas incorporadas en el 89, pero la mayoría tiene datos GLP, permite calibrar la sonda y son resistentes a monitoreos en terreno, ¿ya? Muchos de nuestros clientes los utilizan, pero les menciono que las grandes facultades que tienen estos equipos es, como les dije, almacenamiento de datos, y hoy día ya cuentan con equipos que tienen conexión Bluetooth. Cuando tienen conexión Bluetooth para nosotros significa que pueden descargar gratuitamente la aplicación HANA Lab, se llama. Si quieren lo pueden intentar para revisarlo porque tiene un modo de prueba como si estuviera conectando una sonda. Y cuando yo tengo conectado a HANA Lab puedo almacenar datos de esto, ¿ya? También tengo línea de sobremesa que asegura datos. Hoy día ya contamos con un medidor modular, lo que ven ahí ustedes, un medidor modular, en donde puedo hacer mediciones de oxígeno disuelto, conductividad o pH al mismo tiempo. Como ven ahí, pantalla se divide en tres, pero también podría hacer 3 mediciones de pH según el módulo que yo quiera. Yo puedo comprar el equipo 6000 con 3 módulos de pH. O imagínense, están haciendo DBO y puedo medir tres medidores, puedo hacer 3 mediciones de oxígeno disuelto al mismo tiempo porque sumerjo la sonda con 3 módulos de oxígeno disuelto. Y este equipo también tiene la facultad de, como medidor de oxígeno disuelto, tiene sonda polarizográfica y también tiene una sonda óptica, muy buena para no tener que estar haciendo mantención a la membrana, pero se cambia el Smart Cap óptico una vez al año. Pero para mí es buenísimo, o sea, tiene mucho, una pantalla táctil, almacenamiento de datos, puede imprimir el informe conectado a una impresora por Wi-Fi y también con un modelo FTP, que es como un home, yo puedo enviar los datos y desde ahí nuestra área de informática puede transformar el dato para pasarlo a un sistema LIMS que tenga, ¿ya? Y luego no puede faltar también las alternativas de control, ¿ya? De control operacional respecto a la dosificación de cloro, un regulador de pH para una cámara de contacto u otro. Yo tengo sin lugar a duda también que mencionar que nosotros en HANA hemos desarrollado a nivel interno sondas compatibles con muestreadores automáticos. Si ustedes tienen algún muestreador automático que necesiten medir in situ el pH, por ejemplo, tenemos en HANA sondas que pueden ir conectadas a esos sensores o muestreadores, ¿ya? Consúltenlos con su ejecutivo, manden un correo a través de este webinar si necesitan tener alguna renovación de estas sondas para muestreadores. Pero volviendo al caso de procesos, tengo esa alternativa y obviamente ya sea para procesos, me devuelvo, para medidores de sobremesa y para medidores portátiles, existen gamas que tienen distintas compatibilidades y se le pueden eliminar algunos conceptos de aseguramiento de datos, pero tienen un costo distinto, mucho más bajando. A eso me refiero, que la alternativa es variada. Solo quiero resumir que tenemos portátiles, sobremesa, proceso. Desde ya muchas gracias por su participación o por estar aquí escuchando. La verdad es que tenemos harta gente conectada y eso es muy bueno. Entonces, yo principalmente quiero dejar ahora para preguntas, si tienen alguna duda puntual.
que les gustaría que conversáramos entre todos. Pueden escribirlo en el chat, en las preguntas. Yo dejo acá unos minutitos para que puedan escribir.